Como ustedes saben, estamos junto a Ana Piquer de Amnistía Internacional. Queremos analizar y seguimos conversando respecto a la situación que se está dando en Aysén, particularmente estas denuncias que han recibido ustedes de un uso desmedido de la fuerza por parte de los efectivos policiales. Y habíamos quedado con el tema de que ustedes han recibido bastante denuncia en estos días y particularmente queríamos conocer si es que había alguna de mayor gravedad o que merece tal vez alguna investigación especial, o es a nivel macro, podríamos decirlo, que ustedes están cuestionando tal vez la forma en que la autoridad ha actuado. Yo creo que más bien a nivel macro. Hemos recibido muchas denuncias diferentes y la verdad es que son todas muy graves. El caso que ha sido como más llamativo ha sido el caso del señor Haro, por el tema de haber recibido este impacto en la cara y haber perdido la vista. Entendemos que ese caso sí se fue enviado a Fiscalía. Ahí quizá la preocupación sería además que muchas veces ese tipo de casos terminan siendo vistos por la justicia militar, que es otro tema que también hemos cuestionado, de que ese tipo de casos de violaciones de derechos humanos debieran ser vistos por la justicia ordinaria y no por la justicia militar para asegurar una imparcialidad de la investigación. Pero más allá de eso, la verdad es que son todos los casos sumamente graves y en rigor, todos y cada uno de ellos debieran ser investigados. ¿Qué esta es una situación tal vez similar o parecida a lo que sucedió con el movimiento estudiantil, con las denuncias que ustedes también recibieron? También yo entiendo que otros organismos, como por ejemplo el Instituto de Derechos Humanos, también manifestó su preocupación respecto sobre todo lo que sucedía al momento de ser detenidas las personas que participaban de estas manifestaciones, y también habían bastantes cuestionamientos respecto a la posibilidad que tenía el ciudadano de poder expresarse y manifestarse. ¿Ustedes también consideran que la forma en que se ha actuado es relativamente similar, o lo que se está dando hoy en Aysén es aún más complejo? Las denuncias son similares hasta ahora. Se repiten bastante, básicamente quizá tres cosas. Que uno es el uso de bombas lacrimógenas de manera indebida. Por indebida entendemos el lanzarlas directo al cuerpo, el lanzarlas en lugares cerrados o al interior de viviendas principalmente. Se repite el tema de los malos tratos en detención. Eso es algo que se ha visto acá, se ha visto en Aysén, y que se repite la situación, y también la imposibilidad de constatar lesiones muchas veces. Y se repite el uso de métodos excesivamente violentos en el intentar controlar las manifestaciones mientras se está en la calle. O sea, más allá de las bombas lacrimógenas, las golpizas, la denuncia. Eso sí es algo nuevo en Aysén, la denuncia del uso de balines metálicos y no solo balines de goma en la represión de las manifestaciones. ¿Se pareciera alguna situación que no se había dado tan común en las movilizaciones acá? Eso sí es algo más que lo hemos escuchado ahora en el caso de Aysén. Y esas tres, yo creo que son como las grandes líneas de denuncia y que se han repetido tanto en Santiago como en Aysén. Ahora ustedes como organismo internacional, ya nosotros lo habíamos esbozado un poco en la primera parte de esta entrevista, ¿consideran o cuestionan que los métodos tal vez no son los adecuados por parte de las fuerzas policiales si los comparamos con otros países? O sea, acá tienen más atribuciones, porque yo recuerdo que durante un tiempo se discutió finalmente el contenido que tenían las bombas lacrimógenas, y hubo un momento en el cual recordemos que hasta el propio gobierno señaló que no se iban a utilizar, pero finalmente podríamos decir que Carabineros también manifestó su molestia porque no tenía cómo controlar muchas veces las situaciones que se estaban dando, porque este era el método tal vez más rápido o más fácil que tenían para poder controlar ciertas situaciones complejas de desórdenes o violencia. ¿Ustedes también consideran que tal vez los métodos utilizados están un poco... ¿son distintos a lo que sucede con otras normativas internacionales, por ejemplo? Yo creo que al menos son distintas de lo que uno esperaría a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. ¿En qué sentido? La lógica de las normas de derechos humanos y existe una normativa que son los principios sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son aprobados por las Naciones Unidas en el año 90, y que todo parte de la base de que el uso de la fuerza por parte de la policía es una especie de escala gradual ascendente, en que lo primero tiene que ser evitar el uso de la fuerza. De hecho, el primer principio es que en una manifestación lícita y pacífica se tiene que evitar el uso de la fuerza por todos los medios. Y ahí empezar con estrategias de disuasión que no signifiquen el uso de la fuerza propiamente tal, el intentar disuadir, el intentar aislarlo físicamente, y después ir incrementando en el fondo hasta llegar al uso de la fuerza si es que llegara la necesidad extrema de hacerlo en el fondo.
Y en Chile vemos que tal vez no hay esa gradualidad, que por ejemplo el uso del lanzaguas y de las lacrimógenas es muy pronto. Claro. Y es muy indiscriminado, o sea, uno ve una manifestación en que hay un grupo de personas que están efectivamente cometiendo actos de violencia y una masa muy grande de personas que estaban simplemente marchando, y el lanzaguas va contra todo. Claro, no distingue en ese sentido. Entonces ahí es donde vemos que hay una especie de exageración o de exacerbación del uso de medios violentos en la dispersión de manifestaciones. Ana, vamos a seguir conversando respecto a este tema, pero nuevamente tenemos que hacer un corte comercial, así que estaremos luego nuevamente profundizando en respecto al tema de los cuestionamientos que hay a la fuerza policial en la región de Aysén.